Se realizó la audiencia por el caso Conexión Ganadera. La jueza del caso, Leobanet Olivera, decidió extender el plazo de investigación por las dificultades de la causa y las medidas cautelares de prisión preventiva y domiciliaria por 180 días a Pablo Carrasco, a Ana Yudlikov y Daniela Cabral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 30 grados a esta hora aquí en Montevideo. Un mediodía muy, pero muy caluroso. Va a seguir con el cielo nuboso, con baja probabilidad de tormentas aisladas, altísimas temperaturas. La máxima en realidad prevista por Inumet es de 33 grados. Vamos a ver cómo están las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Bruno Méndez, entre Basilio Araujo y Norberto Ortiz, hasta las 23 horas allí ha instalado un escenario móvil. En Luis Lamas, entre Marco Bruto y Luis Alberto Herrera, hasta las 4 de la tarde van a estar trabajando en hormigonado. Y en Carlos Basigalupi, entre Quito y Nicaragua, hasta las 17 horas, en esa esquina hay obras de saneamiento. Conocemos los títulos que se están destacando esta hora. En la gira oficial por China, el presidente Yamandu Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde, entre otras actividades, regó y abonó un árbol plantado hace 13 años por el fallecido presidente José Mujica. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló una cláusula de un decreto del gobierno pasado sobre la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Catunasi, pero dejó firme el resto tras un recurso de la empresa Montecón. El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el frustrado asalto a uno o dos bancos en la Ciudad Vieja pudo haber sido el robo del siglo, ya que hay indicios que uno de los objetivos era la casa matriz del Banco República. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó el llamado a empresas para cubrir el programa de módulos de emergencia habitacional, mientras trabaja con intendencias, CAIF y ANEP para seleccionar a las familias más necesitadas. La doctora Alicia Fernández de la Sociedad Uruguaya de Pediatría llamó a atender las recomendaciones para los niños ante el calor y marcó la preocupación por los ahogamientos de menores de edad. La Fiscalía Militar de Brasil pedirá la expulsión del expresidente Jair Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas, además de retirar privilegios y grados a los exfuncionarios acusados de participar en el intento de golpe de Estado de 2023, lo que podría llevarlos a cumplir condena en cárceles comunes. La agenda del presidente Yamandu Orsi en la República Popular China incluyó una visita a la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, junto a la delegación oficial y representantes de universidades y del área de ciencia y tecnología. El mandatario mantuvo una audiencia con las autoridades de la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y dialogó allí con estudiantes y también con profesores. El presidente Orsi fue recibido por el presidente del Comité del Partido Comunista de China, Li Hai, y el rector del centro, Jia Wenjian. Durante la visita, Orsi recorrió las instalaciones y dialogó con autoridades y estudiantes. Además, fue invitado por las autoridades a colocar tierra en el árbol plantado en 2013 por el entonces presidente José Mujica en su visita a la universidad como un símbolo de la amistad entre China y Uruguay. Estuvo acompañado por el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, los ministros de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y los rectores de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y la Universidad Tecnológica, Valeria Larnaudí. Después de la firma de ayer de 10 acuerdos de cooperación, hoy se concretaron otros 20 convenios en materia de innovación, desarrollo científico y tecnológico. También hubo acuerdos
acuerdos sobre cooperación en temas de agua, en complementación entre universidades uruguayas y chinas y en cooperación en el arte o en la seguridad alimentaria. Tras la visita a la universidad, Orsi recorrió las instalaciones del complejo deportivo número 15 en Beijing. Luego la delegación partió rumbo a la ciudad de Shanghái, donde mañana continuará la misión oficial con una visita al puerto. El presidente Yamandu Orsi regó y abonó un árbol que hace 13 años fue plantado por el fallecido presidente José Mujica en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. El mandatario destacó que el árbol crece sano, fuerte, frondoso, con raíces firmes, dijo, como la relación bilateral de China con Uruguay, que está cumpliendo 38 años. Hace 13 años, y yo estuve presente, fui testigo, el expresidente Mujica estuvo y plantó aquí un árbol. Hoy vine a regarlo, a abonarlo, literal y simbólicamente, para que crezca sano, fuerte y frondoso, como queremos que sea la relación bilateral entre China y Uruguay. Con raíces fuertes, como todo lo indica, cuando uno mira y ve el tamaño de ese árbol, que le permiten a ese abeto y a esa relación mantenerse firme cuando las ráfagas del viento y la inclemencia del clima azoten, y vaya si estamos viviendo una tormenta feroz en la geopolítica internacional. En momentos como este es que se pone a prueba la fortaleza de esas raíces. Y por eso mismo creo yo que tiene un valor especial estar hoy aquí, en China, en esta universidad, cuidando este hermoso árbol que queremos que siga creciendo. Porque, como casi todo, es un proceso, también la vida. Hace 38 años que Uruguay estableció relaciones con este país, con la República Popular de China, 38, no hace tanto. Pero puedo decir con orgullo que cada uno de los presidentes que ha estado al frente de mi país, de distintos partidos, porque esa es la dinámica y la forma de conducirnos en nuestro país, y cada uno de los presidentes de cualquiera de los 3 partidos que han estado en el gobierno, ha hecho la visita, que no es una visita por cumplir, sino es una visita para profundizar cada vez más. La vicepresidenta de la República en ejercicio de la presidencia, Carolina Cose, destacó la importancia del éxito que está teniendo la misión oficial que encabeza el presidente Yamandu Orsi en China. La jerarca participó esta mañana en la inauguración del Congreso Agro en Punta 2026 en el Centro de Convenciones de Punta del Este y destacó la relevancia del cuidado del ambiente como factor fundamental para asegurar el futuro del comercio exterior del país. El cuidado del planeta, el cuidado del agua, del aire, ya no son ni más ni menos que el cuidar de nuestro hogar, sino que hacen a nuestra supervivencia más básica y más pedestre, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de acceso a los mercados. Tenemos que cuidar de nuestro planeta porque es lo que está bien, pero además, si eso no nos convenciera, tenemos que cuidarlo porque si no, no vamos a poder colocar nuestros productos en casi ningún mercado. Por lo tanto, siendo este uno de los ejes principales de este evento, lo felicito. Es imprescindible cuidar del agua, es imprescindible hablar de un riego que, utilizando las mejores tecnologías, sea cuidadoso del ambiente y que conlleve a la sostenibilidad de los principales recursos naturales. A nadie se le escapa que en este momento nuestro país está llevando adelante una importante misión muy lejos de acá, una importante misión que está teniendo éxito y que nuestro país seguirá realizando misiones a lo largo y a lo ancho del mundo en busca de oportunidades, en busca de cooperación y en busca de amistad. El presidente de CONAPROLE, Gabriel Fernández, dijo a MBD Noticias desde China que las exportaciones de la empresa al gigante asiático han caído de 25 a 15% desde el 2023 como consecuencia del ingreso sin arancel de la producción de Nueva Zelanda. El empresario enfatizó que si se soluciona el tema arancelario, CONAPROLE está en condiciones de volver a colocar en China la 4ª parte de su producción en forma inmediata. Creo que nuestro gobierno hizo especial énfasis en el tema de los lácteos
Y uno ve del lado de las autoridades chinas, por lo menos con las que yo tuve oportunidad de conversar, gente del área de Relaciones Exteriores, o de Cancillería, algún agregado comercial que estuvo en Uruguay, el embajador, en fin, como que China tomó nota de lo que Uruguay planteó por distintas vías y que, bueno, ahora hay que buscar los mecanismos como para poder ver, entiendo yo que la idea es buscar los mecanismos para ver si se puede lograr alguna vía como para poder resolverlo. El tema es arancelario, no hay misterio. O sea, China compra lácteos, es el principal comprador de lácteos, conoce los lácteos de Conaprole, los ha comprado, llegó a ser el 25% de nuestras exportaciones en el año 2023. Después Nueva Zelanda entró con arancel cero por un TLC que lo venía manejando, que todos sabíamos que a partir de enero del 23 iba a empezar con arancel cero, y a partir de ahí a nosotros se nos cayó significativamente la venta en China. Si mañana solucionamos ese problema, pasado mañana estamos embarcando de vuelta productos para el mercado chino. Bien, ahora vamos a hablar del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. De eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Así es, porque en Uruguay el cáncer es la segunda causa de muerte en la población adulta detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, cada 4 de febrero nos venimos aquí hasta el CUDIM, hasta el Centro Uruguayo de Inmunología Molecular, que es el centro de referencia en el diagnóstico por imágenes y en el tratamiento integral de enfermedades oncológicas. Y estoy con el director general del CUDIM, con Alarico Rodríguez, a quien le agradezco estos minutos, Alarico, y consultarte primero que nos cuentes un poco justamente cómo es el trabajo en prevención, en diagnóstico aquí en el CUDIM. Buenos días, buenas tardes. Sí, realmente como bien tú lo dices, somos un centro de referencia en diagnóstico precoz y en acceso oportuno a técnicas de alta complejidad en el abordaje integral de las enfermedades oncológicas. Y bueno, aquí se realizan los PCT. El PCT es una técnica de diagnóstico por imágenes que combina la tomografía por emisión de positrones con utilización de determinados radiofármacos. Y eso se combina con la tomografía computada convencional. O sea, la parte de la tomografía por emisión de positrones hace un diagnóstico por imágenes metabólico y la tomografía convencional la parte anatómica. Esto permite que los estudios sean de altísima precisión, de muy alta precisión, tanto para el diagnóstico precoz como para el seguimiento de los pacientes con la enfermedad oncológica. Permite una detección más precoz, de menor tamaño, en lesiones, que sea tanto para el diagnóstico primario como para investigar las metástasis, las secuelas, la posible evolución posterior de un cáncer ya tratado. Y justamente la forma de trabajo del CUDIM y el acceso a tecnología de alta complejidad, digamos que ha sido el gran diferencial, no solo en Uruguay, sino en la región. Sí, ha sido un gran diferencial el tener nuestro propio ciclotrón, el único en el país y de los pocos en Latinoamérica, de los primeros en Latinoamérica, ha permitido un desarrollo ya de 15 años, llevamos 15 años con más de 70.000 PET realizados y en constante aumento, con una gran ventaja que tiene Uruguay, que todos estos exámenes mediante PET para la población uruguaya son absolutamente gratuitos para todos los uruguayos a través de la financiación del Fondo Nacional de Recursos. La principal indicación del PET y la financiada por el Fondo Nacional de Recursos es justamente en las enfermedades oncológicas. Y por último, una consulta sobre, se conoce mucho este trabajo de asistencia médica del CUDIM, quizás menos, que es también una referencia en cuanto a investigación y a formación de profesionales, ¿no? Sí, está dentro de las funciones esenciales de CUDIM el tema de la investigación, formación y la cooperación
en investigación y en asistencia. Y realmente Cudina tiene un reconocimiento no solo nacional, sino que también internacional en lo que refiere también a lo asistencial como a la investigación. Y en lo asistencial, en Cudina se desarrolla ya desde hace unos cuantos años lo que se llama la triagnosis, que es la combinación del diagnóstico y el tratamiento mediante radiofármacos, radioligandos, a patologías justamente oncológicas. Y tenemos un centro de producción, laboratorios de producción de radiofármacos también, que son ejemplos para no solo el país y Latinoamérica, sino que también para el mundo. Y eso nos ha permitido que el Organismo Internacional de Energía Atómica nos haya reconocido como el primer centro colaborador en Latinoamérica en radiofarmacia y en diagnóstico por imágenes moleculares. Muchas gracias por estos minutos, muy amable. Rosina, como decíamos, aquel CUDIME, centro de referencia en prevención, en diagnóstico de diferentes enfermedades oncológicas, con el acceso a tecnología de alta complejidad y, como decía su directora, Darico Rodríguez, a fines de febrero recibirá este reconocimiento tan importante a nivel internacional. Muy importante, muchas gracias, Eduardo. Ahora nos vamos al Parlamento. Hubo y hay muchísima actividad y allí está nuestro periodista José María Caraballo. ¿Cómo estás, Josema? Bienvenido. Buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Rosina? Buen mediodía, buenas tardes y saludo para todos. Efectivamente, estamos aquí a las afueras del Palacio Legislativo, concretamente del anexo, porque hubo una intensa actividad parlamentaria esta mañana que además pretende seguir trabajando durante el correr de la tarde. Decíamos, hoy se reunió más temprano la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados y estuvo citado, entre otros, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, para hablar de varios asuntos. Entre ellos, se refirió a la marcha de los consejos de salarios en esta última etapa y también cuáles son los puntos de alguna manera más complejos que tiene la negociación colectiva. Estamos hablando del sector lácteo, el pesquero y también el portuario. De todos estos temas habló el ministro de Trabajo, Juan Castillo. Último tramo, ahora están los líos más duros, alguna parte de la pesca, que incluso tiene en 3, son 5 subgrupos de la pesca, en 3 hay posibilidades de acuerdo ya directamente. Veamos si el acuerdo termina siendo tripartito o por votación. Luego estamos negociando con un poquitito más más lento, porque hay una situación más conflictiva en la actividad portuaria y en la actividad láctea. Son los dos grandes grupos del Consejo Salario que están demorados, pero venimos negociando, con posibilidad de avance. Tal vez con un grado más de avance o con más expectativa que tengamos la posibilidad de solucionar el tema de puertos, pero dedicado ya en estos últimos días a tratar de ir cerrando, estar frente a un par de semanas que podamos estar concluyendo todas las rondas y terminar con un amplio porcentaje de acuerdos. Sobre las dificultades para lograr acuerdos en el sector pesquero, el ministro dijo que, en una parte, el problema es la postura antisindical de la patronal, mientras que en el otro se debe a la categorización salarial en 2 niveles según el grado de actividad. Si la industria de la pesca tuviera en plena actividad, seguramente los salarios de las trabajadoras y trabajadores serían del nivel 2, porque es un nivel un poco más elevado. Como no trabajan todos los meses del año, caen en el nivel 1 y eso también es una preocupación. Ahí hay que hacer, capaz que una semisuma, buscar una forma intermedia para solucionar, o sea que capaz que es más fácil. La otra parte de la pesca está más difícil porque las cámaras empresariales no quieren reconocer al sindicato. Y el problema es de que el sector empleador sí no objetó a ninguno de ellos y por lo tanto va a tener que sentarse a negociar allí. Si no, vamos a tener que hacer un decreto independientemente de la opinión del sector empleador.
Bueno, muy bien, allí estaba entonces parte de lo que decía esta mañana el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, a quien también consultamos por un hecho que se dio lamentablemente en las últimas horas y tiene que ver con el fallecimiento de un obrero de la construcción en el barrio de Punta Carretas, en una obra. Bueno, hablamos con él a propósito de este tema y expresó, bueno, solidaridad con la familia de esta persona fallecida en el correr de la mañana y también, bueno, apeló a mantener, entre otras cosas, medidas de seguridad y a cuidar la vida. De eso vamos a hablar también más adelante en otras ediciones de MBD Noticias. Pero también a propósito de la comparecencia del titular de la cartera de trabajo, habló el diputado Pedro Gisdonian, referente del Partido Nacional, integrante también de esta Comisión de Legislación de Trabajo, que entre otras cosas dijo estar preocupado tras la comparecencia del ministro, dijo que está estancado en los años 60, esto en lo que tiene que ver con la resolución de conflictos a nivel laboral. Esto decía Gisdonian. Un ministerio que parece estancado en los años 60. Desde que yo era chico escucho a Castillo decir las mismas cosas. Hoy la convocatoria fue por lo de la caja profesional, un tema que nos ha tenido trabajando desde el periodo anterior, donde entre gallo y medianoche, en enero, en una sesión sin acta, los dos representantes del Poder Ejecutivo nombrados por este gobierno votaron a favor de una disposición que notoriamente era ilegal. Este Poder Ejecutivo del Frente Amplio intentó las 2 veces que mandó el proyecto de ley de salvataje de la caja profesional incluir algún ingreso para los directores, tanto en diputados como en el Senado, eso se dio vuelta. Hoy sí tuvimos como noticia que hubo un punto de acuerdo entre O'Donnell y Castillo en este punto, de que los dos estaban de acuerdo de que era una legalidad. Y bueno, y en definitiva terminaron echando a una directora que en su carta de renuncia dijo que siempre actuó con las directivas del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no la acompañó, tampoco dijo que mintió, por lo cual seguimos con la misma duda que teníamos antes de que venga el Ministerio. Gisdonian señaló que el ministro Castillo no brindó información en su comparecencia sobre un proyecto de ley que anunció tiempo atrás para que las empresas que resuelvan despidos masivos deban notificar previamente al Ministerio de Trabajo. Es un poco la tónica que ha tenido este ministerio desde que asumió, de tirar ideas y no fundamentar nada, no mandar borradores, no ver el impacto que pueda tener. Es como el tema de la baja de la jornada laboral, de las horas de trabajo, el de los despidos. Es un ministro que obviamente tiene ya un librito que nosotros entendemos que está oxidado. O sea, seguir pretendiendo manejar las relaciones laborales como hace 60 años, claramente es un error desde el punto de vista que ha cambiado el mundo del trabajo y las relaciones laborales. El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el frustrado asalto a 1 o 2 bancos en la Ciudad Vieja pudo haber sido el robo del siglo en caso de haberse consumado, ya que todo indica que uno de los objetivos de los asaltantes era la casa matriz del Brou. El jerarca dijo que luego de varios meses de investigación, la policía decidió realizar este martes un operativo en Ciudad Vieja que dejó al descubierto la maniobra y permitió además la detención de varias personas. Esto es una información que surge allá por el principio del mes de diciembre. A partir de esos datos se pone en conocimiento del propio presidente de la República y por supuesto la Fiscalía competente y se empieza un trabajo de investigación que, como les digo, duró un par de meses y se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo muy probablemente un banco de la zona en lo que pudo haber sido el robo del siglo. El atraco se iba a consumar mediante un túnel que ya tenía unos 200 metros y contaba con instalación eléctrica y que estaba a pocos días de ser terminado según las primeras y acotadas versiones policiales que buscan no perjudicar la investigación en curso. Se sabe que la organización alquiló a mediados de 2025 un local en Colón y 25 de Mayo, desde donde comenzaron a cavar y extraer tierra sin despertar sospechas. Las hipótesis indican que el blanco sería la casa matriz del Brou en Cerrito y Zabala y o la sucursal del Banco Itaú de Zabala entre Cerrito y 25 de Mayo. Hasta el momento hay 10 personas detenidas de nacionalidad paraguaya y brasileña y otra requerida. En este sentido, el ministro Negro explicó que se sigue trabajando para desbaratar por completo la banda, cuya base estaría en Brasil y tendría vínculos con el primer comando de la capital, el mayor grupo criminal de Sudamérica relacionado a su vez con el narcoprófugo Sebastián Marcet. De hecho, en su última aparición pública de octubre de 2025, Marcet se filmó rodeado de hombres armados y encapuchados, con una bandera del PCC advirtiendo a las fuerzas policiales de la región estar preparados para una guerra total.
La policía uruguaya sospecha que con lo obtenido de este tipo de atracos, el PCC financia su estructura criminal, con el narcotráfico como uno de sus rubros principales, y asegura que en las próximas horas surgirán más novedades sobre el robo del siglo que no fue. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló una cláusula de un decreto del gobierno pasado sobre la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Catonasí, pero dejó firme el resto tras un recurso de la empresa Montecón. El experto en Derecho Marítimo Edison González Lapeire, expresidente además de la Administración Nacional de Puertos, respaldó este fallo. Montecón hizo la demanda contra 2 decretos del año 2021, pero el fallo solo revoca el tramo de uno en el que se impedía dar concesiones, permisos y autorizaciones para instalar una segunda terminal de contenedores, mientras Terminal Cuenca del Plata, de la que Catunasi es accionista mayoritaria, tenga la concesión que vencerá en 2081, debido a la extensión contractual promovida por el gobierno pasado. Por lo demás, el fallo deja firme el régimen portuario establecido hace 5 años. Nuestros tribunales han demostrado altísimo nivel técnico en esta sentencia que tuvo como ministro redactor al doctor Corujo. Y lo otro tiene que ver con que aquello que afirmamos en 2021 ha sido recogido por esta sentencia en lo esencial, que en mi concepto tiene que ver con la libertad de competencia y el reconocimiento, lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 17.243, que establece que no se establecerán restricciones a la operativa en los muelles públicos en materia de contenedores. La doctora Alicia Fernández, integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, llamó a atender las recomendaciones para los niños y niñas ante el calor, como no estar expuestos al sol entre las 10 y las 16 horas, usar protectores solares no menores a 30, ingesta de agua, fruta, no bebidas gasificadas, y además marcó su preocupación y la de los pediatras por los ahogamientos de niños y niñas, por lo que es necesario, dijo, un control más estricto por parte de los adultos. Seguimos lamentablemente viendo ahogamientos. Entonces, recordar, los espejos de agua son atractivos cuando hace tanto calor. Y sobre todo, si viene una ola de calor, esto va a ser peor. Entonces, es importante tener en cuenta que los niños se ahogan en 10 centímetros de agua, o sea, un bebé chiquito de 1 año que se resbala y cae en una piscinita que tiene esto de agua y no es capaz de poder levantarse, se ahoga. Hay que taparlas o vaciarlas, estoy hablando de las piscinas inflables, chiquitas, no dejarlas disponibles para que estos vayan y se metan, a los niños les atrae el agua. ¿Qué necesitamos? Siempre que haya un adulto cerca de ellos, a una distancia no mayor a lo que es la distancia de un brazo, cosa de poder agarrarlos del pelo y sacarlos. Esto es lo mismo es en la playa. Uno no entiende que los niños se pierdan en las playas. Los padres se ponen a tomar el sol y se olvidan que sus hijos están jugando en la orilla. Un niño que está al lado de los papás en la sombrilla, a los 2 minutos está en el agua. Entonces, esto también sirve para el agua. Siempre hay que estar con ellos, y acá lo que es importante es la supervisión de un adulto irresponsable. Digo responsable porque no los pueden dejar con otros niños, por ejemplo, hermanos de 10 años, o de 11 años, o de 12 años. No, tienen que ser los adultos responsables los que estén cuidando a los niños. Fernández destacó como muy positivo el trabajo que están realizando los guardavidas este año, con hincapié en medidas de protección y uso de la bandera sanitaria. La Intendencia de Montevideo continúa con el talado de 700 palmeras afectadas por el picudo rojo en varias zonas de la ciudad. El trabajo va a tener un costo de $100.000 y el proceso de talado incluye luego un trozado para dejar material que se va a utilizar como compost. El trabajo en los parques es un trabajo que es bastante más simple que el trabajo, por ejemplo, en las avenidas, ¿no? ¿Verdad? Como puede ser Boulevard Artigas. Venimos retirando unas 700 palmeras ya de Montevideo. Lo hemos hecho, creo yo, bastante rápido, ¿no? Fueron 1 mes y medio más o menos de trabajo fuerte. Y la dinámica en los parques es una dinámica, digamos, que se puede controlar más porque de algún modo sí hay que desviar el tránsito peatonal, ¿no es verdad? Pero no hay tanta interferencia con el tránsito vehicular, que es el tránsito más complejo de ordenar, digamos, en estos trabajos.
Las palmeras se retiran y se hace un tratamiento en el vivero departamental que tiene que ver con una trituración, una doble trituración, una trituración más grande y después más pequeña, y lo que se produce es una especie de mulch que se puede transformar en compost. Bueno, y ese es el destino así final. La trituración es una trituración, como digo, doble, de 2 máquinas bastante grandes, impresiona bastante el fenómeno, digamos, que se vive ahí, y logra justamente eliminar, ¿sí?, y triturar toda la plaga. Uno es la tala de 700 palmeras, que es básicamente lo que estamos cubriendo ahora en los espacios públicos, y el tratamiento de unas 4.000 palmeras más, digamos. Ese tratamiento es el tratamiento que, bueno, que es más conocido, que es la endoterapia, digamos, que es una especie de inyección en el tronco de la palmera, y una ducha foliar que se le hace a la copa. Eso se va a seguir haciendo. Nosotros estimamos que en otoño puede llegar a haber también algunas palmeras que hoy no presentan síntomas y que tengamos que retirar. Entonces estamos previendo que sí, que debe haber un número entre 100 y 200 palmeras más que seguramente en el año vamos a tener que retirar. La Fiscalía Militar de Brasil pedirá la expulsión del expresidente Jair Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas, además de retirar privilegios y grados a los exfuncionarios acusados de participar en el intento de golpe de Estado del 2023, lo que podría llevarlos a cumplir condena en cárceles comunes. Según el diario O Globo, el escrito presentado ante el Tribunal Superior Militar por la Fiscalía Militar de Brasil argumenta que Jair Bolsonaro y otros exfuncionarios del ejército han cometido faltas que vulneran de manera directa normas fundamentales de la institución y que el exmandatario y otros altos mandos involucrados transgredieron hasta 8 principios éticos de las Fuerzas Armadas. La acusación de la Fiscalía Militar justificaría su expulsión y la pérdida de privilegios, además de la degradación de grados militares previamente obtenidos, solicitud que incluye el retiro del estatus de capitán del ejército a Bolsonaro y solicita que de confirmarse la condena el expresidente deje de formar parte de la institución por deshonrarla, algo sin precedentes en la historia reciente del país. De acuerdo con lo publicado por O Globo, la Fiscalía ha dirigido la denuncia también contra 4 de los principales integrantes del círculo de Bolsonaro con responsabilidades militares durante su gobierno, entre ellos los exministros de Defensa Walter Braga Neto y Paulo Sérgio Nogueira, el ex jefe del Gabinete de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro y el almirante de Marina Almir Garnier. En caso de que la justicia militar acepte la denuncia y la propuesta procesal, los inculpados perderían además la prerrogativa de cumplir condenas en instalaciones de la institución, por lo que Bolsonaro y los restantes funcionarios condenados pasarían a cumplir penas en cárceles de régimen ordinario y no bajo custodia militar, condición reservada hasta la fecha para miembros del estamento castrense. De corroborarse la petición de la Fiscalía, Bolsonaro sería el primer expresidente y exoficial forzado a abandonar la institución en tales circunstancias, lo que supondría un hito dentro del sistema militar brasileño. Antes de irnos les contamos que la jueza del caso Conexión Ganadera, Diobanet Olivera, decidió hoy extender el plazo de investigación por las dificultades que presenta esta causa y además las medidas cautelares de prisión preventiva y domiciliaria por 180 días a Pablo Carrasco, Ana Yudikov y Daniela Cabral. Además, se decidió también que Daniela Cabral, que es la viuda de Gustavo Basso, va a permanecer en prisión domiciliaria en su departamento de Punta del Este. Nosotros volvemos a las 19 horas con la edición central. Que pasen muy bien. Hasta luego. En la gira oficial por China, el presidente Yamandu Orsi visitó la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, donde, entre otras actividades, regó y abonó un árbol plantado hace 13 años por el fallecido presidente José Mujica.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló una cláusula de un decreto del gobierno pasado sobre la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo a Catunasi, pero dejó firme el resto tras un recurso de la empresa Montecón. El ministro del Interior, Carlos Negro, aseguró que el frustrado asalto a uno o dos bancos en la Ciudad Vieja pudo haber sido el robo del siglo, ya que hay indicios que uno de los objetivos era la casa matriz del Banco República. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial presentó el llamado a empresas para cubrir el programa de módulos de emergencia habitacional, mientras trabaja con intendencias, CAIF y ANEP para seleccionar a las familias más necesitadas. La doctora Alicia Fernández de la Sociedad Uruguaya de Pediatría llamó a atender las recomendaciones para los niños ante el calor y marcó la preocupación por los ahogamientos de menores de edad. La Fiscalía Militar de Brasil pedirá la expulsión del expresidente Jair Bolsonaro y otros altos cargos de las Fuerzas Armadas, además de retirar privilegios y grados a los exfuncionarios acusados de participar en el intento de golpe de Estado de 2023, lo que podría llevarlos a cumplir condena en cárceles comunes.